Amados hermanos, hoy les compartiré el mensaje titulado Controlar sus malos sentimientos y veremos la forma en la que algunos sentimientos que pueden parecer sin importancia llegan a afectar su vida y la relación con Dios. Todos tenemos sentimientos. Algunos son buenos, como el gozo y el amor, y otros son malos, como el odio y la ira. Hoy hablaremos de cómo controlar y desechar esos malos sentimientos que se originan en la maldad y la mentira. Si tiene sentimientos mal sanos, se ofenderá o enojará por cualquier malentendido sin importancia. Y sus relaciones con los demás se deteriorarán o peor aún, se sentirá disgustado, incómodo e incluso llegará a odiar a otros. Como no tendrá dominio sobre esos sentimientos, tendrá muchos problemas. Causará inconvenientes en la familia, tendrá conflictos y malos entendidos con sus amigos y conocidos. No cumplirá con sus deberes y el aprecio y la confianza con sus compañeros de trabajo se deteriorará. En las noticias vemos cómo algunos han asesinado a su propia familia o vecinos porque no han podido controlarse. Tener dominio sobre sus emociones es crucial para vivir en paz. Además, como hijo de Dios, no deberá guardar ningún mal sentimiento en su corazón. Todas esas malas emociones que tienen una raíz de maldad crearán un muro de pecado que lo separará de Dios e impedirá que responda a sus oraciones y lo bendiga. A través del mensaje de hoy, le pido, en el nombre del Señor, que se examine y vea si guarda malos sentimientos o resentimiento contra alguien. Y, si es así, por favor despójese de ese mal sentimiento y derribe todo muro de pecado que lo separe de Dios. Hermanos, generalmente uno considera enemigos a los que en algún momento le han causado daño o perjuicio y cree que es normal y hasta justo vengarse de ellos como pago de ese mal. Sin embargo, Romanos capítulo 12, versos del 19 al 21, nos dice que no debemos vengarnos, sino que dejemos que Dios se encargue de castigar a los malvados. Cito el verso: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, veamos por qué Dios nos dice que no debemos vengarnos. En Juan, capítulo 5, verso 27, leemos que Dios le dio al Señor Jesucristo toda autoridad para juzgar. Tal como Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19 menciona, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Únicamente el Señor Jesucristo, que no tiene pecado, es el único calificado con autoridad para juzgar. No hay ningún otro sin pecado, y ningún pecador puede condenar a otro pecador. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 7, verso 5, Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y Romanos capítulo 3, versos del 10 al 12 agrega, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No obstante, muchos fácilmente juzgan, condenan, murmuran y difaman de otros como si fuesen jueces, estando ellos mismos llenos de pecado. En muchos pasajes de la Biblia, Dios nos dice que no debemos murmurar, ni debemos criticar ni hablar mal de los demás. Por ejemplo, Santiago capítulo 4 versos del 11 al 12 nos dice, Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hermanos, Dios es el que ha dado la ley y nosotros debemos cumplirla. Hablar en contra o juzgar a un hermano lo hace juez, lo que para Dios es arrogancia. Incluso nuestro Señor, quien tuvo total autoridad para juzgar, dijo que no había venido para ser servido, sino para servir. Los que en verdad creen en el Señor se servirán unos a otros. Así como Filipenses capítulo 2, verso 3 expresa,
antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si sirve a los demás, los estará considerando mejores y más importantes que usted. Entonces, no menospreciará, juzgará ni murmurará de otros. Más bien, los apreciará y ayudará. Si admite que nadie está calificado ni tiene derecho para juzgar, usted mismo no lo hará. Mucho menos se vengará. Deberá someter todo a Dios, quien es el único juez, y vencer el mal con amor y bondad, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, quien cumplió toda la ley con amor. Desde luego, todos enfrentamos circunstancias en las que esos malos sentimientos y malas reacciones pueden manifestarse. Ahora bien, ¿cuándo se exteriorizan esas malas emociones? En primer lugar, esos malos sentimientos surgen cuando algo no está de acuerdo con su forma de pensar, sus ideas o patrones de conducta. Cada uno piensa de forma diferente y tiene criterios o paradigmas igualmente distintos, debido al entorno en el que se ha criado o a su nivel de educación. Por eso, si alguien insiste en su propio criterio, siempre se suscitarán conflictos. A menudo se dan esos malos entendidos entre esposos por diferentes razones. Cada uno tiene diferente personalidad, educación, pasatiempos, etc. No obstante, con frecuencia, uno quiere imponer al otro su criterio. Habría paz si ambos cedieran un poco y se avinieran y ayudaran mutuamente. Sin embargo, se empecinan en imponer su opinión y surgen los malos sentimientos. Se hieren uno al otro. Y lo que empezó con una discusión acaba en una pelea. En algunas familias, esos malos sentimientos se profundizan debido a la diferencia de opiniones y personalidad y se dejan de hablar por varios días. Ahora bien, si uno toma la iniciativa para reconciliarse en ese momento, deberían dejar de insistir en su propia opinión y esforzarse por entender al otro. No obstante, si aún hay malos sentimientos en el corazón, una conversación que empieza con buena intención acabará en discusión. Y si eso se repite con frecuencia, el amor se enfriará y acabarán divorciándose o continuarán viviendo juntos sin amor y por compromiso. Si eso sucede, no culpe solo a la otra persona. Pregúntese en qué medida se ha sacrificado o ha concedido y si ha servido de corazón a su cónyuge con el amor del Señor. Si es así, los problemas en la familia se resolverán. Por otra parte, los malos sentimientos también surgen cuando sufre alguna pérdida o enfrenta una situación difícil. Hay quienes no pueden soportar esto y fácilmente se irritan. Por asuntos sin importancia, algunos no pueden controlar sus sentimientos ni reacciones y tienen problemas de adaptación social. Otros fracasan en controlar sus malos sentimientos y sueltan cualquier palabra sin pensar. No se dan cuenta que hieren a otros. Esto es muy común entre la gente del mundo. Ahora bien, si usted ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y desea alcanzar la santidad, deberá examinarse y ver si aún tiene algún rasgo de esa maldad. Algunos no solo exteriorizan sus malos sentimientos, sino que además se quejan y guardan resentimiento contra Dios. Culpan a Dios si la economía no va bien o si algún desastre natural acontece. Culpan a Dios de todo. Cuando los israelitas, después de salir de Egipto, enfrentaban alguna adversidad, lo primero que hacían era quejarse contra Dios y murmurar de Moisés. Aún hoy en día algunos son así. Se quejan y le reclaman a Dios cuando enfrentan alguna dificultad o porque no responde sus oraciones en el tiempo que ellos quieren. Esta actitud es mala y negativa y lo único que le traerá será más problemas, así que no se queje. Asimismo, las malas emociones surgen cuando oye los reclamos y quejas de otros o cuando sufre alguna contrariedad sin razón alguna. Por ejemplo, cuando hay malos entendidos o desencuentros por cosas que no ha hecho. Es decir, cuando se enoja porque se le llama la atención o se le critica por algo que no ha dicho ni ha hecho. O si alguien habla mal de usted y por eso se siente marginado. Eso lo incomodará y discutirá con otros. También, si se le amonesta por la equivocación de otra persona con quien no se lleva bien, sentirá que su corazón se agitará de odio. Además, si se le reprende y cree que la llamada de atención es excesiva a la falta que cometió, se deprimirá.
Aparte de estos ejemplos, los malos sentimientos surgen cuando nos fijamos en las faltas de otros. El Salmo, capítulo 37, verso 1, en su primera parte menciona: "No te impacientes a causa de los malignos". Dios nos dice que no debemos alterarnos por causa de los malvados. Muchas veces, al ver los errores o equivocaciones de otros, podrá molestarse o sentir alguna contrariedad. Es porque le falta amor y perdón en su corazón. Por ejemplo, si ve a alguien que habla en forma brusca o mandona, lo juzgará en su corazón, pensando que tiene un ego muy fuerte y que fomenta la discusión, o exteriorizará su descontento con su rostro o su comportamiento. No obstante, si ve esa actitud con amor y le entiende con bondad, ningún mal sentimiento brotará en su interior y tendrá la sabiduría necesaria para calmar a la otra persona. Repito, los malos sentimientos surgen al ver las fallas de otros, pero también se manifiestan cuando ve a alguien que se desempeña mejor que usted o es más reconocido. Esas malas emociones aparecen debido a los celos y a la envidia. El ejemplo típico es el rey Saúl. En el capítulo 18 de Primera de Samuel, cuando David retornaba luego de haber derrotado a los filisteos en batalla, las mujeres de Israel salieron a recibirlo cantando: "Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000". Al escuchar esto, Saúl se enojó mucho. Si no hubiera tenido maldad, más bien se hubiera alegrado. De hecho, David había salvado a Israel y al rey Saúl de los filisteos. Cuando el ejército de Israel temblaba de miedo ante Goliat, David acabó con el gigante filisteo, y así Israel obtuvo una gran victoria en esa batalla. Sin embargo, Saúl olvidó pronto esa gracia. Al emergerle esos celos en su corazón, exteriorizó su maldad, y ese sentimiento malsano lo llevó a desesperadamente querer matar a David. Hermanos, hasta ahora hemos visto casos en los que han surgido malos sentimientos. Esas emociones o sensaciones tóxicas se manifiestan por la ira o el odio, o peor aún, hacen que las personas se enfaden y peleen entre sí. Como resultado de ello, no habrá paz. Más bien, se crearán enemistades. Ahora bien, ¿qué debe hacer cuando esos malos sentimientos afloran? En primer lugar, deberá suprimirlos en cuanto emerjan. Proverbios, capítulo 12, verso 16 dice: "El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente". Si se encuentra en una circunstancia en la que puede brotar algún mal sentimiento, tómese su tiempo y piense si manifestar esa mala emoción le traerá algún provecho. Si hace esa pausa, no tendrá que lamentarse ni avergonzarse posteriormente por no haber podido controlar esos malos sentimientos. Tal como señala Proverbios capítulo 26, verso 26, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Si únicamente se limita a suprimir esas malas emociones, pero no acaba por extirparlas de su corazón, en cualquier momento podrán manifestarse. Deberá despojarse completamente de esos malos sentimientos. El profeta Eliseo recibió una doble porción del espíritu de Elías, su maestro. Manifestó numerosas obras de poder de Dios. No obstante, cuando unos jóvenes se burlaron de él gritándole: "Calvo, calvo", Eliseo los maldijo. Entonces salieron 2 osas del bosque y despedazaron a los 42 muchachos. Debido a eso y a pesar de todos los milagros que hizo, Eliseo murió producto de una enfermedad. Este es un buen ejemplo de lo que enfatiza Santiago capítulo 1, verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Reitero, deberá extirpar esas malas emociones hasta que ya no necesite reprimirlas. Tal como menciona Proverbios capítulo 19, verso 11, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Deberá cultivar este corazón perdonador. Y para lograrlo, no solo, repito, deberá desechar completamente esos malos sentimientos, sino que, además, deberá orar intensamente y esforzarse por ponerse en el lugar del otro. Entonces, no importará lo que alguien haga para fastidiarlo, su corazón no se agitará, sino que permanecerá en paz. Si no hay maldad en su ser, ningún sentimiento negativo brotará, y pensará y obrará solo con bondad. Por cierto, no logrará cultivar esta clase de corazón en 24 horas. Deberá perseverar orando y esforzándose para desechar toda mala emoción y llenar su corazón con amor y bondad. En otras palabras, deberá entregar todo a Dios y vencer el mal con el bien.
El Señor dijo en Mateo capítulo 5 versos del 39 al 44, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Con esta clase de corazón, entenderá y aceptará a los demás. No discutirá ni se molestará con otros. En la medida en que confíe en la palabra de verdad y siempre piense con bondad y amor, no se enojará ni se quejará. Tal como dice la Escritura, la respuesta amable calma la ira. Si reacciona con amor, tocará el corazón de la otra persona y mantendrá la paz. Lo mismo sucede en la relación conyugal y en todo tipo de problemas. En vez de pagar mal por mal, si habla y reacciona con bondad, con toda seguridad vencerá el mal con el bien. El punto es que debes superar el mal haciendo el bien creyendo en Dios hasta el final y entregándole toda carga a Él. No importa lo problemático que alguien sea, no deberá juzgarlo. Entregue todo a Dios y compórtese con bondad y amor hasta el final. Este es el corazón de nuestro Señor. El Señor predicó la palabra de Dios, bendijo a muchos, solo hizo lo bueno y sanó a los enfermos. No obstante, llevados por los celos y la envidia, los malvados procuraron hallar alguna falta en él para acusarlo. Finalmente lo crucificaron. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 22 al 23 menciona, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Como el Señor no tenía ningún mal sentimiento, no usó su poder para callar a esa gente infame. Cuando el Señor llevó la cruz a fin de cumplir la providencia de Dios como el Salvador, los malvados se burlaban de él diciendo, «Sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz». Si hubiera tenido algún mal sentimiento, hubiese descendido de la cruz mostrando su poder y así probar que es el Hijo de Dios. Sin embargo, como no tenía ninguna maldad, no tuvo vergüenza ni se ofendió. Más bien, oró por ellos clamando, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». De igual manera, si no tenemos maldad, ningún mal sentimiento brotará en ninguna clase de circunstancia. Los discípulos del Señor mostraron esa misma clase de amor. Incluso cuando eran perseguidos, no oraron pidiéndole a Dios que juzgara a los que los maltrataban. Hechos, capítulo 4, verso 29, nos muestra la oración que hicieron. Dice, «Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra». Aun cuando el rey Herodes mandó a matar a espada al apóstol Santiago, llamado también Jacobo, a pesar que había encarcelado a Pedro y reprimido a la iglesia, los discípulos y los demás hermanos no se vengaron. Tan solo oraron con pasión por Pedro. Al ver esto, Dios envió un ángel a la prisión, despertó al apóstol, quien dormía sujeto por cadenas, y lo sacó de la cárcel. Si ora, si le entrega todas sus cargas a Dios y vive por fe en la verdad, el Todopoderoso obrará por usted. José, quien llegó a ser el primer ministro de Egipto, superó toda clase de adversidades. Sin exteriorizar ningún mal sentimiento, creyó en Dios y le encomendó todo a Él. José era el 11º entre los 12 hijos de Jacob. Su padre le había hecho una túnica de colores como muestra del afecto que le tenía por ser hijo de Raquel, la esposa más amada de Jacob. Pero sus hermanos lo envidiaban. Al final, lo vendieron como esclavo en Egipto. A pesar de vivir como esclavo, Dios lo hizo prosperar en todo. Sin embargo, lo acusaron falsamente y lo enviaron a prisión sin esperanza alguna de ser liberado. A los 17 años fue vendido como esclavo. ¿Se imaginan lo mucho que debe haber extrañado a su padre y su hogar?
Si hubiese guardado algún resentimiento contra sus hermanos, con el paso del tiempo, esos malos sentimientos deberían haberse ahondado y su corazón se hubiese llenado de odio y quejas. No obstante, por 13 años, Dios lo refinó y durante ese tiempo José se examinó a sí mismo. No guardó ningún mal sentimiento. Confió en Dios con amor y bondad y trabajó con diligencia y fidelidad. Al final, a los 30 años, Dios lo bendijo convirtiéndolo en el primer ministro de Egipto. Tiempo después, sus hermanos vinieron a Egipto para comprar alimentos porque una gran hambruna había afectado a toda la región. Sin embargo, José no se dio a conocer inmediatamente, ni tampoco abusó de la autoridad que tenía. Como no tenía resentimiento alguno ni odio en su corazón, José pudo guiar a sus hermanos al verdadero y completo arrepentimiento con la sabiduría que Dios le había dado. Así, pudo salvar a su familia y cumplir el gran propósito de fundar la nación de Israel. Hermanos, si pueden escoger entre dos alternativas, es decir, hacer las cosas de acuerdo a su propio criterio o encomendar todo a Dios, ahora fácilmente podrán ver cuál de ambas es de mayor beneficio. No obstante, al entregar toda situación en manos de Dios, no deberá creer ni esperar que Dios juzgue al malvado. Si piensa y actúa siempre con bondad, Dios hará que la otra persona se percate de su maldad y se corrija. Y además, Dios le responderá y lo bendecirá. Con esto concluyo. Si alguien lo ofende, ¿acaso su rostro no se enciende de ira? ¿O su corazón no se agita, le comienza a doler el estómago o no puede dormir en la noche? Si guarda esos malos sentimientos y los exterioriza, tendrá problemas con los demás y no se sentirá bien. Ahora bien, si no guarda resentimiento, no habrá razón alguna para que sufra esa agonía. Escuche bien lo que dice el Salmo, capítulo 37, versos del 7 al 9. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hermanos, no juzguen a otros. Desechen todo resentimiento y toda mala emoción. Oren con amor y entreguen todas sus cargas a Dios. Entonces, tal como menciona la parte final del Salmo capítulo 62, verso 12, que dice: porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Dios pagará con bondad al que actúa con bondad, igualmente, al que siembra maldad lo hará cosechar ese mismo fruto. Así, todas las cosas obrarán para su bien. Si algún mal sentimiento quiere brotar, primero deberá suprimirlo. Luego, halle la raíz de la maldad que origina ese resentimiento. Y después, despójese de esa raíz. Esfuércese para llegar a ser un verdadero hijo de Dios, venciendo lo malo con lo bueno. No podrá desechar esas malas emociones por sí mismo. En la medida en que reciba gracia y fortaleza de Dios a través de la oración y del ayuno, y con la ayuda del Espíritu Santo, logrará despojarse de todo mal sentimiento. Al esforzarse de esa manera por desechar esa maldad de acuerdo a su medida de fe, no reaccionará mal, estará en paz con todos y tendrá paz en su corazón. Oro en el nombre del Señor para que sigan la verdad, desechen todo mal sentimiento, superen toda maldad con bondad, entreguen todas sus cargas a Dios y vivan en esta dimensión de paz y gozo que Dios desea darles. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu Espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre,
fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación. Toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, glaucoma y toda afección ocular, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente. Bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.